la tarde. Contactamos al analista político Marcelino Millares. Señor Millares, bienvenido a la tarde de NTN 24. Gracias por compartir con nosotros una vez más. Muy buenas tardes, Latinoamérica, desde Miami. ¿Por qué el gobierno toma la decisión de legalizar el mercado de la vivienda en Cuba? Es parte de las medidas que están tomando para dar un paso hacia lo que llamamos la privatización, lo cual Cuba entra en un modelo similar al de China o al de Vietnam, sencillamente porque el sistema socialista no ha funcionado. Se ven frente a la coyuntura o a la disyuntiva de que o privatizan o, como en las palabras de Raúl Castro en el Congreso, el 60º Congreso del Partido Comunista, o se hunden. Y precisamente una de las medidas es la privatización de las viviendas. Ahora, digamos que con esta medida, de alguna manera, se reactiva la vida económica inmobiliaria, porque cuando uno piensa en el estado de las viviendas en Cuba, caray, creo que habría que complementar la medida, ¿no? Bueno, la medida se complementa a través de lo que son las remesas de los Estados Unidos hacia Cuba, remesas que en este momento están en un gran peligro en el Congreso de los Estados Unidos, en peligro de que sean nuevamente limitadas. Sin embargo, lo cierto es que tanto los cubanos dentro como fuera de Cuba sencillamente desean ayudar a sus familiares y es muy difícil que se paralicen las remesas, pero parte de las medidas está en que hay mucho capital fuera de los de cubanos en los Estados Unidos que quisiera invertir en propiedad inmobiliaria dentro de Cuba, y eso es lo que está entre líneas y lo que no se ha dicho, y es precisamente el potencial que existe a través del capital de los exiliados cubanos que estamos en el exilio, en el deseo de ayudar a nuestros familiares dentro de Cuba, o incluso el deseo de invertir dentro de Cuba. Y la línea inmobiliaria es una línea muy importante en cualquier economía de cualquier país del mundo. Cuando vamos a las actividades que han sido permitidas dentro de esta reforma anunciada por Raúl Castro, ¿realmente es una reforma? Cuando vemos, por ejemplo, instalar restaurantes, carpintería, es decir, un poco como actividades pequeñas, ¿qué le hizo falta a esta reforma? Sí, en realidad, mira, en realidad ellos están muy temerosos de dar grandes pasos, y lo que están haciendo es dando pequeños pasos. Que la lectura que nosotros hacemos desde el exilio es, sí, que den los pequeños pasos para que se den cuenta que esos pequeños pasos lo que hacen es ayudar al pueblo cubano, que es al que todos queremos ayudar. Y en definitiva, nosotros creemos que es inevitable de que la economía cubana si vaya hacia una privatización, si es que el gobierno cubano quiere resolver los problemas de sus ciudadanos. No tienen alternativa, es prácticamente, no tienen otra salida que ir hacia un modelo capitalista. Señor Millares, el presidente venezolano, el presidente Hugo Chávez, está recibiendo tratamiento en Cuba. Se le ofreció a Brasil, le ofreció que fuera a un reconocido hospital donde la misma presidenta Dilma Rousseff recibió tratamiento para el cáncer, y sin embargo en un principio se pensó que el presidente aceptaría esta propuesta, pero fue a Cuba de nuevo a recibir el tratamiento de quimioterapia. ¿Habla esto de alguna manera de la estrecha relación del presidente Chávez con Cuba, con Fidel Castro? Sí, lo dice todo. Si él ha sido capaz de poner su vida en las manos de los cubanos, eso nos dice mucho. Precisamente acaba de regresar a Caracas y acaba de anunciar que ha concluido la primera fase de su tratamiento de quimioterapia, dijo él. Acaba de declarar de que ha sido exitoso, que ha ganado peso, pero en definitiva todo lo que hay por detrás de su enfermedad y en la forma que han manejado su enfermedad y que la ha manejado dentro de Cuba, eso quiere decir la estrechísima relación que existe entre Chávez
y los Castro y los hermanos Castro, en este caso Venezuela y Cuba, lo cual es muy preocupante para el resto de Latinoamérica, puesto que ellos lo que están promocionando y proponiendo es lo que fracasó en la Unión Soviética. Las únicas federaciones en el mundo que han funcionado han sido las federaciones democráticas, los Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, los socialistas fracasaron y eso es lo que ellos están proponiendo, lamentablemente, puesto que muchos latinoamericanos quisiéramos un tipo de integración latinoamericana, pero nunca bajo la bandera de un socialismo que sabemos que no funciona y que no sirve. Por cierto que el presidente Chávez recibió en La Habana la visita de Rafael Correa y sabemos que se produjo una reunión, por cierto, cuando el presidente Correa afronta en su país una polémica por una demanda que habría ganado contra el diario El Universo y cuando la libertad de expresión queda en entredicho a propósito de esto. Hay varias preguntas. ¿Por qué recibir este tipo de reuniones, digamos, en la isla, siendo prácticamente el anfitrión, el presidente Chávez, ¿no? Por una parte. Por la otra, todo esto que ocurre en el Ecuador, que también me gustaría tener una opinión suya y que de alguna manera tiene que ver con un modelo, bueno, precisamente el modelo del socialismo del siglo XXI. Sí. Mira, la imagen, hay un concepto que ellos están manejando que es el concepto de Venecuba. Venecuba es la unión de Cuba con Venezuela y la imagen que está dando Chávez en este momento es que él está gobernando su país desde Cuba. Eso creo que la prensa internacional no le ha dado mucha importancia. Creo que incluso las poblaciones, nosotros le hemos dado poca importancia, pero tiene muchísima relevancia para ellos o para aquellos que están en la onda de la construcción de ese socialismo del siglo XXI, que es lo que están proponiendo Cuba y Venezuela. Esto es Venecuba. Y en ese eje ideológico, cae el Ecuador, que ha recibido muchísima y está recibiendo muchísima ayuda económica por parte de Venezuela y evidentemente ahora está recibiendo ayuda estratégica por parte de Cuba, que sabemos que Cuba es quien ha estado por detrás de toda la estrategia desarrollada por Chávez. Y entonces, evidentemente, la visita de Correa a Cuba responde a esa necesidad de preguntar, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es mi próximo paso? Y entonces parece que el secreto a esa caja de Pandora lo tiene Cuba. Y una última pregunta, señor Millares. ¿Qué sería de Cuba sin el presidente Chávez? En este momento, las medidas que hablamos al principio de la entrevista se hubiesen acelerado mucho más. Precisamente Cuba está en este momento, el gobierno cubano está en este momento tomando estas medidas de privatización, temiendo que los 5.000 millones de dólares al año de Venezuela paren en el 2013, porque sabemos que en el 2012 hay elecciones presidenciales en Venezuela y sabemos que las probabilidades de que Chávez no gane son muy grandes y entonces tendrá dos alternativas. Si no gana tendrá que irse o la otra alternativa es ya utilizar la fuerza de su ejército para imponer su voluntad. Pero en ese sentido Cuba, el gobierno cubano está mirando hacia adelante y está precisamente proponiendo estas soluciones económicas porque sin el dinero venezolano que tú preguntas, Cuba estaría totalmente hundida. Pero evidentemente Cuba es una isla de corcho que flotó con la Unión Soviética primero y ahora está flotando con Venezuela. Marcelino Millares, analista político, gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias, Idania. Buenas tardes.